La lectura del libro La pequeña gran mujer en la China, por Gladys Aylward, narrada a Christine Hunter. No me quedé allí por mucho tiempo porque hacía mucho frío. Mucho antes del amanecer me puse en marcha otra vez. Emprendí una larga y penosa caminata que duró todo el día, deteniéndome únicamente para breves descansos. Hasta que por fin, ya entrada la noche, vi las trémulas luces de Chita en la lejanía. Con un desesperado y último esfuerzo, me arrastré al andén con mis pertenencias y me acosté sobre ellas fatigosamente. La gente se acercó para verme y debí haberles parecido muy miserable. Estaba sucia, desaliñada y muy cansada. Allí me quedé por muchas horas, sintiéndome cada vez más tiesa y más fría, pero a nadie parecía importarle. Justamente cuando decidí que lo mejor sería armar algún escándalo para que me arrestaran y me llevaran a algún sitio mejor, lejos de aquel horrible frío, un soldado se acercó para quitarme de allí. Pero no le hice caso y me quedé sentada e inmóvil. Entonces llegaron otros 3 y por fin apareció un oficial con un sombrero rojo. Viendo que yo no hacía esfuerzos por moverme sin mi equipaje, ellos lo levantaron y me condujeron a un lugar tan sucio que no me atrevo a describirlo. El hedor era tan fuerte que casi me desmayé. Yo les mostré mi pasaporte y dije inglesa, de modo que ellos se entresacaron de la otra gente, pero por todas partes en derredor mío había hombres y mujeres en una horrible condición de suciedad. Me sentía enferma y casi petrificada por el miedo y la miseria que me rodeaban. Pensé que llegaba el fin de mi vida y no pude comer nada. Muchos de mis bolsillos secretos habían sido registrados y casi todo lo que llevaba de valor me fue quitado. Asimismo mi equipaje. Solamente me dejaron mi pequeña Biblia de bolsillo. La saqué y traté de leerla en la luz polvorienta, pero la luz era demasiado débil. Sin embargo, cuando aún la sostenía en mis manos, saltó de ella un pedazo de papel, una hoja rota de un calendario. Ya que las letras eran grandes y bien visibles, pude leer: no tengas temor de ellos, yo soy tu Dios. Un versículo de Nehemías. ¿Cómo fue a dar esa página allí? No lo sé, pero después de todos estos años, todavía la conservo. Para mí fue un mensaje especial que Dios me mandó en medio de mi necesidad más tremenda. Esa fue mi promesa. Mi Dios estaría conmigo, pasara lo que pasara. Estas gentes no podrían dañarme a menos que Dios se lo permitiese. Por algunas horas debí permanecer semiconsciente hasta que un hombre me agarró de la mano y me llevó a través de un corredor. Pasamos junto a un soldado que justamente estaba tomando algo. Él colocó un pocillo en mi mano y yo apuré el frío té, que me reanimó y me hizo darme cuenta de que estaba débil y hambrienta. Fui llevada ante un oficial para ser interrogada. Otro hombre que se suponía hablar el inglés fue traído, pero tuve mucha dificultad de entenderle. Nada pudieron hacer por mí aquel día y me dejaron con un guardia, de suerte que todo lo que pude hacer fue recostarme y dormir. Al día siguiente me hicieron preguntas durante todo el día. Mi pasaporte había sido sellado demostrando que yo había abandonado Chita. Entonces, ¿por qué había regresado de nuevo?
Por supuesto que para mí fue casi imposible dar una explicación. Además, tal vez ellos pensaron que yo tenía algo que ver con la maquinaria, porque ellos me dijeron que necesitaban personas como yo y trataron de persuadirme a que me quedara a trabajar en Rusia. Esto me horrorizó y oré desesperadamente pidiendo ayuda al cielo. Entre mis pertenencias habían encontrado una fotografía de mi hermano vestido con el uniforme de la banda del ejército, y esto pareció impresionarlos bastante. Evidentemente ellos pensaron que yo era una persona muy importante. Eventualmente saqué mi Biblia y les mostré un pequeño texto pictórico que tenía en ella. Ellos parecieron entender, porque me dieron una nueva visa y otro boleto para el próximo lugar de mi viaje. El viernes me sacaron a pasear por el pueblo de Chita, evidentemente con la idea de mostrarme cuán excelente era aquel lugar. Entonces me dieron mi equipaje y me pusieron en el tren con instrucciones de bajarme en el empalme de Nikolchishur para abordar el tren de ahí a Pogranilshnay y luego hasta Harbin. Esto fue lo mejor que podían hacer por mí y les quedé agradecida por sus esfuerzos para ayudarme. Cuando llegué a Pogranilshnay, no había tren ahí que me condujera más adelante. Los japoneses se habían acercado y no había manera de continuar el viaje. Me senté en aquella estación, muerta de frío, miserable y asustada. Contemplé algo que jamás olvidaré. Como 50 personas, hombres, mujeres y hasta muchachas jóvenes, estaban encadenados uno al otro por manos y pies y eran conducidos por guardias. Muchos de ellos derramaban lágrimas. Las muchachas casi estaban histéricas. Eran llevados a Siberia para trabajar en campos forzados de trabajo. Desde aquel momento comencé a odiar el comunismo con todo mi ser. Tuve que pasarme toda aquella noche en la estación. En la mañana vi otro tren que venía en dirección opuesta y se dirigía a Chita. Y asomándose había un rostro que obviamente no era ruso. Entonces grité desesperadamente: ¿puede decirme cómo llegar a Harbin? Y oh, maravilla de las maravillas, él me contestó en inglés: usted no puede, todo está bloqueado, vaya a Vladivostok. Capítulo 3. Del lazo del cazador. El siguiente tren estaba tan atestado que no logré abordarlo, pero me las aviné para subirme casi a empujones en el próximo y me dejé caer en el piso con la esperanza de llegar eventualmente a Vladivostok. Cuando por fin me encontré en la estación de Vladivostok, no tenía idea de qué hacer o a dónde ir. Me senté y me puse a orar. En mi mente surgió un anuncio que yo había visto con frecuencia: conozca Rusia a través del Inturis. Me levanté y me acerqué a uno y a otro diciendo Inturis. La mayoría de ellos me miraban como si pensaran que estuviera loco, pero finalmente un hombre, que se dijo ser intérprete, me llevó a una oficina y de allí al hotel. El intérprete tomó mi pasaporte diciendo que tendrían que resellarlo. Él me pareció agradable y cortés al principio y fue para mí un verdadero alivio el disfrutar de un baño, cambiarme de vestido y dormir en una cama decente. Mi guía se ofreció a mostrarme el pueblo, pero la sórdida pobreza de la aldea me atemorizó. Largas colas de gente permanecían en espera de pan negro. No había pavimento y las calles estaban llenas de baches. Las gentes se parecían mucho a los japoneses, de piel morena y ojos pequeños. Las mujeres estaban horriblemente delgadas, pobremente vestidas y usualmente cargaban pesados bebés atados a sus espaldas, así como también molestos bultos sobre sus hombros. Después de algunos días comencé a sentirme desesperada. Le pedí mi pasaporte al intérprete, pero él trató de esquivarme. ¿Por qué quiere usted salir?
Me preguntó. Usted no tiene dinero para comprar los boletos. Usted no puede ir a China. Quédese aquí y ayúdenos. ¿Por qué me quiere retener?, le pregunté. ¿Por qué me sigue y me espía hasta que llego a mi cuarto? Necesitamos gente como usted en este país, nuestro nuevo país, nueva civilización, un país libre de las cadenas del capitalismo. No, yo no me quedaré, repliqué rápidamente. Ya vi todo lo que quería ver, gracias. Toda la suciedad, la pobreza, los malos caminos, las mujeres extenuadas y pobremente alimentadas, y la terrible miseria. Pero nosotros alteraremos todo eso, por eso necesitamos gente como usted, hombres y mujeres que saben cómo manejar las máquinas, que pueden trabajar en nuestras fábricas y enseñar a nuestra gente. Pero yo soy una misionera. Me voy a China. No sé nada de máquinas. Aquel hombre me miró en forma tan extraña que comencé a sentir escalofrío por todo el cuerpo. China está muy lejos. Quédese en Rusia. Nosotros la ayudaremos. Esta conversación me alarmó. ¿Pero qué podía yo hacer? Sin mi pasaporte era imposible seguir adelante. Sintiéndome absolutamente miserable, pensé que por lo pronto debería alejarme de aquella situación. Abandoné el hotel y me puse a caminar por la playa. Mientras me dirigía a la playa, una muchacha salió tras la puerta y me susurró con urgencia. Yo debo hablar con usted inmediatamente. He tenido que esperar hasta que la gente del Intourist se alejara de usted. Vamos, camine, quiero hablar con usted. Caminamos juntas durante una breve distancia. Cuando vi que nadie estaba cerca, le dije, ¿quién es usted? ¿Y qué desea? Eso no importa, replicó ella en un inglés claro pero gutural. Usted necesita salir de este lugar, ¿no? Muy bien. Si usted no sale ahora, jamás podrá salir. ¿Pero qué puedo hacer? Usted tiene que hacer lo que yo diga. Las autoridades no tienen la intención de dejarla salir. Recoja todas sus pertenencias y prepárese para marchar. Cuando un hombre viejo llame a su puerta, esté lista para seguirlo. No le haga preguntas, sencillamente sígalo. La muchacha se fue y yo regresé a mi cuarto. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Cómo podría saber si esta no era una trampa? ¿En quién podría confiar? Me recosté en la cama. Mi cabeza me daba vueltas y me sentía llena de ansiedad. Cuando alguien llamó a la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba el hombre que me había quitado el pasaporte. Lo tenía en sus manos, pero no me lo ofreció. Repentinamente se lo arrebaté de las manos y lo tiré detrás de mí en la habitación, al mismo tiempo que gritaba con todas mis fuerzas, «¡Usted no entrará aquí!». «¿Por qué no?». «Porque este es mi cuarto. Yo soy el amo. Yo puedo hacer con usted lo que yo quiera». «No, señor. Usted no puede hacer nada. Posiblemente usted no crea en Dios, pero Él está aquí. Tóqueme y verá. Entre usted y yo, Dios ha puesto una barrera. Váyase». Me miró con asombro, se estremeció y sin decir palabra, dio media vuelta y me dejó. Esta fue la lectura del libro La pequeña gran mujer en la China, por Gladys Aylward, narrada a Christine Hunter. No me quedé allí por mucho tiempo, porque hacía mucho frío. Mucho antes del amanecer me puse en marcha otra vez.